La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde estén viendo este video. Bienvenidos nuevamente a Historia Histérica, el podcast en el cual te hablaremos de historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en Twitter como Cráneo Barbado y en Instagram como Calavera Rayita al Piso Barbado. Recuerden que también estamos en todas las redes sociales como Historia Histérica. Denle suscribir al canal, dejen sus comentarios, compartan este podcast si les gusta, nos ayudan un montón en verdad. Y estamos aquí con Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Días largos, días Buenos calurosos. días, Hace mucho no nos buenas, veíamos. oye sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches en las ojeras. ¿Qué más? ¿Cómo van? Juanse, ¿cómo vas? Bien, días ¿Qué cuentas de la largos, vida? días complejos. Sé que habíamos estado muy alejados de esto. Básicamente habíamos estado en búsqueda de la Janssen perdida. Tan, taran, tan, tan, taran. Entonces, digamos que las últimas 2 semanas estuve, particularmente yo, como muy en todo el tema de la vacuna y pues básicamente por eso no habíamos podido grabar, pero nos hace falta. Me hacía falta hablar contigo, me hacía falta investigar, me hacía falta consultar cosas y aquí estamos nuevamente. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Guida? No sé, ¿viste una gata? Guida, Guida está por ahí, no sé, debe estar escondida, muy chiquitica. Tengo amigos que se burlan porque, a ver, para los que no saben, yo mido 1,83, Es ¿sí? más grande Y que yo. Guida, sí, y Guida es chiquitica, entonces ya se podrán imaginar. Y bueno, no, también corriendo con temas del trabajo y digamos que pasando por una etapa, no sé, como rara, ¿sabes? No, Estoy aquí como estamos. en un proceso como en stand-by que siento que no avanzo, pero ni que para atrás ni para adelante, estoy como quieta y es como, a ver, ¿por qué? Pero bueno, digamos que aquí estamos para hablar de historia y no de nuestros problemas personales. Sí, el podcast psicológico está al fondo a la derecha. Sí, aunque, 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 aunque hoy vamos a hablar, bueno, vamos a comenzar esta segunda temporada, se podría, oye, sí, digamos la segunda sí, digamos temporada segunda temporada, de me Historia gusta. Histérica, sí, tal cual. Y vamos a comenzar con toda. Vamos a hablar de un personaje, obviamente Segunda Guerra Mundial, para los que no saben, la Segunda Guerra Mundial es, ahí llegó Guida, la Segunda Guerra Mundial es uno de mis momentos favoritos, no por lo que sucedió, sino por lo que desconocemos al día de hoy. Vamos a hablar de un personaje bélico, sangriento, despiadado, que no tiene corazón, o bueno, no tuvo corazón. Ok. ¿De quién crees que vamos a hablar, Juanse? ¿Sabes cuál es el problema puntualmente? Que en la ¿Cuál? Segunda Guerra Mundial ese, esos calificativos le caen a muchísimas personas. Goebbels, Eso es verdad, sí, Hitler, Mussolini, Pavel. total. Entonces, podría ser cualquiera, no me has dado ninguna pista relevante. A ver, es que si digo, no, ya, qué carajos. Mujer, Mujer despiadada. pero terriblemente despiadada. Recuerdo que había una que le decían la hiena, no sé si sea esa. Ah, Eh, Bueno, vamos a hablar de nada más y nada menos que un personaje llamado María Mendel. ¿Te suena? María Mendel. Lleva maracuyá. No, 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 vengo sano. Bueno, toda la información.
de la que voy a hablar acá, toda va a estar abajito en la cajita de descripción, lo que son documentales, textos también. De hecho, me basé mucho en un texto de la BBC. Y bueno, María Mendel no le gustaban los cuchicheos, ni que las prisioneras la mirasen directamente a los ojos. Obviamente no le gustaba que la bueno, que la contradijesen, ¿sí? Obviamente no le gustaba que no cumplieran sus órdenes y mucho menos que dejaran de trabajar, Ok. aún así tuviesen cansancio. María Mendel era de los personajes cuyos mitos de la historia se podría decir que de cierto modo fueron comprobados. Uno de los mitos que se cree que ella tenía era guantes blancos. ¿Tú por qué crees que ella utilizaba guantes blancos? O No se le decía gustaba, que utilizaba guantes blancos. no le gustaba tocarle a los judíos y no le gustaba ensuciarse. No, ojalá hubiese sido eso. Ok. No tenía manitos y los inflaba. No, todo lo contrario, manos era lo que le faltaban. A ver, aquí vamos a ver un poco cómo es también la psicología del ser humano, ¿sí? Ok. Y se dice que ella utilizaba guantes blancos porque le gustaba ver cómo se manchaban sus guantes de sangre judía. Vale, espera. A ver, nos fuimos con toda. Y ven, espérate. Quiero poner algún tipo de contexto. O sea, A ver, acá para aclarar, el capítulo de hoy va a ser un poquito largo, ¿sí? no Porque pasa, vamos no a pasa la... nada, no pasa nada. Pero a ver, María Mendel me imagino yo entonces que es una soldado nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿O no era Más o soldado? menos. Tengo entendido que no. Ok. Lo que pasa es que sí era una de las guardias de los campos de Va, concentración, va, ¿sí? listo. No sé si ella actuó como soldado, ya eso lo vamos a ver más adelante, Ok. no que yo recuerde, pero sí era guardia de los campos de concentración. Y adivina de qué campo de concentración fue ese. Y primero que se me viene a la cabeza es Auschwitz. Tal cual. Ok, mire, parce, o sea, Auschwitz, según lo que hemos visto a lo largo de los episodios acá, fue básicamente el peor lugar en el mundo para usted estar. Entonces no entiendo cómo todavía hay personas que van y hacen sus huevonadas y sus maricadas allá posando y mariqueando con fotos y vainas así. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de ir a Auschwitz, mucho respeto porque allá la gente padeció cosas Bastante dolor. horribles. Y aquí estamos abriendo, o sea, estamos abriendo el capítulo de hoy con una vieja que se ponía guantes blancos porque le gustaba ver cómo se manchaban de sangre los guantes de sangre judía. Ok, vale, O sea, continúa. imagínate también el nivel psicológico. Por algo se dice que Auschwitz, no sé si lo estoy pronunciando bien, me perdonarán, esto es alemán, yo soy colombiana. De hecho, voy a pronunciar muchas cosas mal en este capítulo, igual que en el pasado, en el antepasado, perdón. Pero por algo se dice que este campo de concentración fue uno de los más terribles. O sea, Sí, eso era básicamente el infierno en la tierra. Pero bueno, nadie debía llevarle la contraria a esta señora, ¿sí? Porque el castigo podía acabar prácticamente con la vida de la persona. Ella era una guardiana, era un ser atroz, repugnante y depravado. Tal fue su maquiavélica presencia en los campos de concentración que llevó a jugar un papel estelar dentro del Holocausto. Una mujer. Hace como 3 semanas, más o menos, Juan, si hablamos de esas mujeres sí, que aportaron de forma positiva, ¿sí? desde lo que se El, sabe. exactamente, a todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este capítulo vamos a mirar lo contrario. ¿Listo? Resulta que esta señora se ganó el respeto de sus camaradas y obviamente el miedo de sus inferiores. Se le llamaba como tal la bestia, ¿sí? Llegaron a apodarla así. Obviamente, ella vio en sus manos crecer el poder, el sadismo, utilizaba
términos para los judíos, entre comillas, sus mascotas judías, perdónenme, y digamos que ella denominaba así a los presos que estaban a su cargo. O sea, pobres seres. O sea, digamos que de este modo, algunos supervivientes, ¿sí?, declararon en contra de ella en el primer juicio de Auschwitz celebrado en Cracovia a finales de 1947. Ellos alegaron que Mendel era la personificación del mismo demonio en carne y hueso. O sea, sí la capturaron, sí la cogieron. Sí, claro, a ella la capturaron. De Ok, eso vamos a hablar hoy, por eso digo que el capítulo de hoy es un poquito largo porque vamos a hablar de todo el desenlace de un personaje, ¿sí? ok. Entonces resulta que María Mendel provenía de un pequeño pueblo austriaco, perdónenme, y era un lugar casi solitario, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Obviamente era un lugar que estaba lleno de praderas, pasajes verdes, etcétera. Ella nació en 1912 en el seno de una familia modesta. Su padre era zapatero y su madre trabajaba con negocios de herrería. Ellos criaron a María y a sus 3 hijos en la religión católica, o sea, era una señora ultra católica, ¿sí? Qué raro. De hecho, eran practicantes, o sea, iban todos los domingos a misa, ¿sí? La niña además fue la más pequeña de los 4 hermanos también. Obviamente ella creció entre algodones, era un ser totalmente mimado, era consentida, ¿sí? Y siempre tuvo las atenciones por parte de sus papás. ¿Por qué? Porque era la menor. Entonces, en el colegio se convirtió en una persona muy popular, siempre su físico como que la benefició y bueno, y era una persona de por sí muy inteligente, eso dice, ¿sí? Se decía que era una persona que era preciosa, bueno, yo he visto las fotos, pero en las fotos no se ve nada preciosa, ¿sí? De hecho, se ve horrible. Pero bueno, se decía que era una jovencita preciosa, con una personalidad totalmente salamera, lo que llamamos aquí en Colombia como salamero, sí, como... Sapo, lambón. Exactamente, sí. Yo como buscando un término decente. Lambona. Y recuerden, Bueno, amigos, todo digamos que, lambón es traicionero. pero es que yo creo que con ella nos pasamos ya. Resulta que el caso, permítanme un momento, listo, el caso es el siguiente. Digamos que la personalidad, todo ese tema arrollador que tenía María Mendel, pues le permitieron llegar muy lejos, sobre todo nada más y nada menos que al régimen nazi. Ahora bien, ¿cómo pasamos de una persona totalmente tierna, amorosa, como la acabo de describir, a un personaje totalmente sádico? Digamos que, a ver, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, ¿sí? Pero no, es que me da miedo como meterme en polémicas, pero considero yo, no sé, que precisamente toda esa atención que ella obtuvo, creyó que podía tener el mundo con sus manos y podía hacer lo que quisiera, precisamente por toda esa atención que le dieron los papás. Y claro, está también el tema ahí de la religión. ¿Tú qué piensas? No sé por qué eso significaría que muchos niños están destinados a ser asesinos en serie o a ser sádicos o ser sanguinarios. Yo estaba pensando en el tema de la triada de McDonald. No sé si de pronto conoces un poquito sobre esto. No. O sea, la triada de McDonald habla que cuando las personas tienen conductas psicopáticas desde niño, usualmente pueden tener uno o más de 3 factores, que son la piromanía, Sí. la enuresis, que es el trastorno del sueño en el cual tú te orinas en la cama, o maltrato y abuso de los animales. Entonces, al margen de que la niña era muy consentida, muy probablemente alguno de esos 3 factores pudo haber estado involucrado dentro de su desarrollo psicológico, psicosocial, cognitivo, como se quiera llamar. Ok, Pues porque sí si me, puede o ser. sea,
para mí, yo lo veo de la siguiente forma y estoy especulando, netamente, porque no conozco nada de esta vieja, para mí todo es nuevo. Pero por el ambiente que tú me dices es algo así como ambiente rural, campo, herreros, animales, finca, niña que puede hacer lo que se le da la gana, empieza a matar pollitos y todo el mundo dice como, ay, tan lindo, está matando pollitos. Mira cómo le quitan la cabeza con la boca. ¿Cierto? Entonces, Sí, sí, no lo había pensado de esa forma, sí. Por algo pero, dicen que los psicópatas comienzan literal, o sea, muchos psicópatas caníbales comienzan matando animales. animales. Eso es Pero bueno, verdad, o sea, no lo inventamos, no, 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 ya está no. Se comprobado. puede buscar la triada de McDonald's, así como las hamburguesas de McDonald's, es la triada de McDonald's, y se habla de que el 90% de los asesinos en serie o de personas que tienen conductas psicopáticas cumple con al menos uno de esos tres perfiles, y hay otros que le suman un cuarto que es un golpe en la cabeza. No sé. Ok, listo. Ok. Bueno, resulta que María Mendel trabajó en la oficina de correos, pero también fue despedida por ir en contra de todas las ideas del nacionalsocialismo, lo cual obviamente es algo contradictorio porque al final pues ella terminó comulgando, bueno, terminó haciendo parte de ese Del régimen, movimiento, es ¿sí? correcto. Sí, claro, total, y acabó trabajando como guardián En en el Auschwitz. centro interno de, no, de Auschwitz no, ahí comenzó con Lichtenburg, Ok. ¿ok? Vámonos a 1939. A ella la trasladan al campo de concentración. Lo repito, yo no soy alemana, no sé, ¿sí? Voy a decirlo, Pa- Juanse, tú ya me corregirás. parezco, pero no soy. Soy alta zarca, pero Sí, no soy o sea, alemán. me dicen gringa, pero pues no. Ah. Ella la trasladan al campo de concentración de Ravensbrück, ¿sí? Y pues obviamente, Ravensbrück. exactamente, Ok. tú eres mi traductor. Entonces, bueno, ella ejerció allí como supervisora, ¿sí? Y jefe. Obviamente ella desplegó ahí sus armas más dañinas, sanguinarias y terribles con los internos. En este lugar, aparentemente, digamos que ella se ganó el respeto de sus compañeras, obviamente, ¿sí? Y también era la encargada de administrar las tareas que se debían realizar en todo el campo. O Ok. Como una sea, especie de supervisora. era la persona que mandaba prácticamente todo, Ok. ¿sí? Entonces, en realidad, digamos que en este campo se perpetuaron demasiadas masacres, por decirlo así, o temas macabros, vejaciones, torturas, crímenes, que de cierto modo, al día de hoy, pues digamos que no nos podríamos llegar a imaginar. O sea, esta señora incluso participaba en temas de violaciones para los judíos, imagínate. O sea, cosas así. A ver, Y mi ella cara era de. la que dirigía, y ella era la, espérate, y ella era la que dirigía ese tipo de cosas. Ojo que decir la palabra violación o violaciones, ¿sí? Entre comillas, no debería ser así, pero entre comillas está normalizado, lo cual me parece totalmente atroz. Pero que sea una persona que tenga la capacidad para dirigir esas violaciones, violaciones sexuales, ¿sí? O sea, me parece. ¿Tú qué piensas? A ver, me hacen una filita de acá para allá. Vamos a jugar al que. No, es que no se me ocurre nada. A ver, mi cara es de. Yo sé que en Auschwitz pasaba eso. Yo sé que los pobres judíos padecieron muchas cosas durante el Holocausto. Pero en cierta medida me confunde el hecho de que sea una mujer la que lidere todo ese tema de las violaciones. O sea, digamos que eso como que te. ¡Ah! Es un choque, ¿no? No Como, es que sea un choque, es como. es que, Es porque, o sea, están las Poquianchis y está muchas otras mujeres que en el transcurso de la historia de forma macabra se han visto reflejadas en este tipo de crímenes y de vejámenes. sí, Gloria Trevi, pero, por ejemplo. pero, Perdón. Pero, digamos, lo que pasa es que yo creo que también, Juanse, estamos, ojo, no va a entrar en detalles, o sea, ¿sí? no, no, o Pero sea, a mí me gusta decir las cosas como, yo te saco de ahí. No está, o sea, no estamos normalizando el hecho de la violación.
Sí, Estamos diciendo que en los campos de concentración era una práctica recurrente, no normal, sino recurrente. exactamente. Y Okay. digamos que siempre, claro, hay imagen de ser y semejanza. La mujer es un símbolo de respeto, de admiración, de lo que no debe suceder, ¿sí? O sea, de lo que no, a eso me refiero. Y Sí, que una pero, mujer sea perpetúa todo eso, es como, pero al mismo tiempo históricamente se ha visto a la mujer como un botín de guerra. claro, total. Ese es el problema, Ujú. que la mujer es un ser sagrado y al mismo tiempo es lo que más se deshumaniza durante una guerra. Eso es Y que muchas totalmente veces cierto. para yo poder imponer voz de mando, tengo que hacer eso que se espera yo haga, pero que tengo que subir la vara por el hecho de ser mujer. Volvemos al Pero mismo es que esta tema. mujer se pasó de subirla. Ok. O sea, ay, mira, vamos a Sí, precisamente a sí. llegar a un tema Estamos iniciando que, esta vuelta, estamos sí, iniciando. un tema que históricamente se le llamó como el búnker de castigo en Ravensbrück. Bueno, tú ya me, sí, Sí, Dujaste. el búnker de castigo. Ella fue la creadora también, bueno, parte de la creadora de todo este búnker de castigo. ¿Qué quiere decir esto? Ella prácticamente, bueno, lo que nosotros conocemos como pasar revista, ¿sí? Ujú. Ella lo que hacía era que seleccionaba, obviamente, a los mejores, entre comillas, judíos, y obviamente, ¿cómo los seleccionaba? Con trabajo forzado, ¿sí? Estos pases de revistas eran agotadores y quienes no lograban superarlos, básicamente acababan en el búnker de Castillo, del castigo, perdón. Seleccionaban a mujeres para humillarlas, hasta obviamente degradar todo su tema de personalidad. ¿Cómo la degradaban? Mediante la práctica de todo tipo de flagelaciones. Consumaban día tras día ejecuciones que acababan con la muerte de aquellos pobres conejillos de Indias. Una de las cosas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de Irma Grace, Dorothea Vince, Juana Borman. Ellas trabajaban con Mendel. Ellos decían que Mendel estaba prácticamente intoxicada por su propia autoridad, ¿sí? Esto lo explicó también una damnificada pues durante el juicio. Digamos que se podía decir que a Mendel no le faltaba como tal una razón. Ella actuaba por simple instinto, actuaba porque, por ejemplo, no le hacían caso, por muchas cosas, ¿sí? Porque tú tosías al lado de ella y ella te podía mandar a torturar, o a que te violaran, o a que te mataran, etcétera, ¿sí? No había como tal una razón en específico, una razón de peso. Ojo, para maltratar a una persona no se necesita una razón de peso, ¿sí? Pero eso es lo que dicen las personas que testificaron en contra de ella. Además de ello, pues los castigos, perdónenme, no solamente generaban miedo en el resto de prisioneros, sino que además permitían tenerlos más controlados. Poder psicológico total, ¿sí? De ahí, obviamente, sus superiores aplaudían lo que esta señora hacía, sus técnicas totalmente viles, las técnicas con los presos, obviamente con las compañeras también, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta señora les inculcaba a las personas que acabo de nombrar, que era Irma Grace, Dorothea Vince o Juana Borman, les inculcaba y eran como no quiero decir como profesora, pero digamos Tutora. que estos tres personajes veían a María Mendel como su guía, ¿sí? Como su guía, exactamente, así Ok. tal cual, ¿sí? Entonces, ellas lo que hacían era que copiaban toda la severidad de María Mendel, se extralimitaban con judías y polacas, y además, pues obviamente, eh, ellas se podía decir que llegaron al mismo nivel de María Mendel, y se decía que prácticamente nadie las podía controlar en el tema del sadismo, en el tema de lo que ellas llegaron a hacer con sus prisioneros. Cuando yo vi Yo, el documental es realmente fuerte, es un documental corto, yo los recomiendo mucho y los vamos a dejar
aquí abajito, Juanse, ahorita te paso toda la información. Pero es increíble cómo la mente humana, cuando siente poder, o sea, todo lo que puede llegar a hacer. Sí, claro, si no estás bien mentalmente, claro está. Ojo, no estamos justificando las acciones, pero me parece absurdo. O sea, el punto de cualquier cosa te podía causar la muerte. Como, Joshua, ¿qué estás haciendo? Respirando, señorita Mendel. Respirando. No, literal, la gente no podía no podía descansar en los campos de concentración. Imagínate. No te digo, le llamaban los perros judíos. O sea, a tal punto de denigrar a una persona. Y bueno, digamos que durante esas largas jornadas en el búnker, las internas sufrían flagelaciones en tandas de 25, 50, 75 y 100 golpes cada uno, ¿sí? What? Obviamente estas mujeres caían exhaustas, siempre las obligaba a contar en voz alta, pero ninguna lograba llegar al número 10. Imagínate, la mayoría morían por hipotermia tras ser abandonadas al aire libre en pleno invierno. Ok. Una de las supervivientes, ella se llama Neus Catalá, eh, bueno, supervivientes españolas, ¿sí? Encerradas en este campo de concentración. Se dice que, bueno, ella recuerda aquellos momentos donde el frío y la muerte asediaban a las mujeres. Abro comillas. Muchos días nos quedábamos allí hasta las 9 de la mañana desde las 4 de la madrugada, sin haber bebido más que agua que no era ni tan siquiera caliente, un agua que la llamaban café, una cosa amarga que debía ser ortigas secas, yo qué sé, y nada más con eso en el cuerpo, vestida de aquella manera que no te abrigaba ni nada, sube allí tantas horas. Cada día caían mujeres muertas, cada día. Un día llegamos a estar a 30 grados bajo cero, totalmente desnudas. 30 grados bajo cero. Para que se Dice hagan una Newscat, idea, para hacerse una idea, los congeladores de las neveras de nosotros están más o menos a unos menos 7 grados. sí, más o menos Menos a 5, eso. menos 7. Entonces, Depende, pues depende no, lo de del las neveras congelador. normal, el usual, el normalito. Es decir, 4 veces eso. Y usted desnudo. Por si menos mal estoy tomando hoy porque, Y tras del hecho totalmente débil, ¿no? total, Digamos que en News Catalá ella describía a las mujeres como aquellas mujeres eran calaveras que nos miraban. y tenían barba. Calavera bárbara. No, marica. A ver, había un sitio que se le llamaba el Puente de los Cuervos, ¿sí? El Puente de los Cuervos, decía ella, bueno, comentaba que no era de este mundo, no podía hacerlo. Toda aquella miseria, putrefacción, enfermedades y crímenes, aquellas mujeres eran calaveras que nos miraban, solo veía luz, ojos y calaveras dentro del búnker. Imagínate, aquellas mujeres nos miraban y yo decía, ¿eso qué es? Hay muertos que nos están mirando. Tan tétrico, no hay nombre, el sufrimiento moral, aquel abandono, salías del mundo. Decíamos que salíamos del mundo y eso ya no era el mundo. O sea, salían del búnker a un campo de concentración, si las castigaban, de nuevo al campo de concentración. No al búnker. Entonces ella decía que prácticamente no había mundo en eso, ¿sí? Ella recuerda estar exiliada en la República Francesa y ella fue una de las afortunadas en librarse de las cámaras de gas, aunque no de las múltiples torturas a las que fue sometida en sus años en este centro de exterminio. Resulta que Mendel también supervisó terribles experimentos médicos
y aquí fue donde es una cosa, yo no lo puse como tan descriptivo, pero cuando vean los documentales, sobre todo, bueno, siendo mujer, siendo hombre, igual lo van a sentir, ¿sí? Siendo humano. Siendo humano, sí, tal cual. Como esta mujer era dotada de gran inteligencia, poder, digamos que se decía que tenía un físico aterrador. De hecho, si pueden, busquen en Google María Mendel, de verdad el aspecto físico de ella es demandante, ¿sí? Y obviamente esta mujer tenía un carácter totalmente inflexible. María se convirtió en una de las personas más odiadas y repudiadas de los campos de concentración. Aquí voy donde los guantes blancos. Siempre llevaba guantes blancos. Le encantaba ver cómo aquella prenda se teñía de sangre de sus víctimas después de cada maltrato, cada golpe, cada flagelación. Además, fue una de las guardianas que supervisó los terribles experimentos médicos donde practicaban auténticas atrocidades con las presas, o sea, con los judíos. Desde obviamente crearles una discapacidad permanente, adelantarles la menopausia o provocar infertilidad, hasta romperles los huesos y los músculos después de suturarlos en carne viva. La mayoría de aquellas víctimas morían sobre la mesa de operaciones después de una larga agonía para después llevarlas al crematorio. Ravensburg, bueno, era el infierno. Ojo, todavía no estamos en Auschwitz. No, aquí Ok. ya vamos a llegar a Auschwitz. Ok. Dios mío, cuando yo leí eso, o sea, hay una parte de un documental que yo vi que decía que esta mujer incluso, bueno, ¿se acuerdan que bueno, hace como 3 semanas hablamos de que había muchas mujeres que practicaban el aborto dentro de los campos de concentración, ¿sí? Ujú. Resulta que esta mujer era una de esas que participaban. Por ejemplo, cuando veían una mujer embarazada, literal a la mujer la acostaban sobre la mesa y ella era incluso era una de las que abría a la mujer totalmente viva, le abría el vientre. ¿Para qué? A ver, no vamos a justificar esto, ¿sí? Digamos que los científicos o los médicos que estaban en los campos de concentración, se dice históricamente que revisaban o miraban esto para ver cómo era el tema de la fertilización en la mujer, pero esta vieja yo creo que lo hacía netamente por puro sadismo. Juanse, sin palabras. Oye, es de esos capítulos en los que has estado muy callado. No, no, yo no he estado callado, solamente que yo estoy parcialmente en desacuerdo con lo que estás diciendo a nivel de por qué habrían a las mujeres en embarazo. Porque si bien en los 40 no había un gran conocimiento a nivel de ginecología, Sí, los fines de los nazis, creo yo, que no eran tan... Voy a estudiarlo. Ok, supongamos que lo iban a estudiar. Supongamos. Habían muchas más formas de hacerlo que con una mujer judía casi desnutrida, semi-muerta después de haber sido golpeada muchas veces. y violada y Violada torturada y y torturada y... O sea, por eso te digo, no creo que era tanto a nivel método científico o a nivel académico, por así llamarlo, y pongo unas comillas grandes, sino que era físico deleite de causar dolor y causar daño. si tienes, Bajo una falsa bandera de lo estoy haciendo por aprender, o lo estoy haciendo por el bien de la Alemania nazi, ¿no? O sea, que me lo digas de Mengele, va, y con un va gigante, porque es que Mengele no era un santo y lo que hacía era que cogía mellizos y le quemaba a uno un cigarrillo para ver si el otro sí, sentía. sí. O sea, y eso es como ahí sí, para ver si tienen poderes telepáticos. Pues, marica, no tenés que apagarle un cigarrillo. Tócalo. Pues, qué sé yo. No le amputas un brazo. Tócalo.
pues, pero allá, ese soy yo que no soy nazi. No, y tienes toda la razón. De hecho, creo que utilicé mal el término. Pero es que, a ver, es que es un tema complejo, ¿sabes? O sea, siempre hemos dicho que no podemos juzgar la historia desde el momento en el que estamos en este momento. No, Siempre pero hemos es, dicho, no, pero allá Juanse, en voy, esta parte, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy. Entonces siempre hemos dicho, no, no juzguemos a los vikingos porque estaban en el año 900, no, no juzguemos a la Edad Media, no, no juzguemos a una época sin estar viviendo en ella. Pero no podemos dejar pasar que esto pasó hace 80 años relativamente reciente. y que hay personas en este momento vivas que estuvieron allá. Entonces no hay ningún tipo de justificación. Eso es totalmente cierto. Y ojalá no se volvieran a repetir las cosas, bueno, este tipo de atrocidades, pero todavía se repiten en muchas partes del mundo. Pero pues como vivimos en nuestra burbuja. Pero bueno, volvamos al tema. Auschwitz y sus condiciones infrahumanas. Resulta que eh, Mendel pasó por varios campamentos, ¿sí? El que mencioné hace un ratico, pues no fue el único que padeció todas sus animaladas, todas sus bestialidades. Auschwitz fue uno de los centros principales para ella, ¿sí? Se dice que también sufrió su presencia en octubre de 1942. Ella, como siempre la supervisora, no solo pasaba revista en los barracones, sino que además se encargaba de la selección de las reclusas que iban directamente a la cámara de gas. Derecha, izquierda, y así distribuía a aquellas mujeres que iban a morir o iban a seguir viviendo. O sea, los niños tampoco se salvaban de esta señora. Ya lo dijo Himmler, abro paréntesis, abro comillas, perdónenme, hasta el niño en la cuna debe ser pisoteado como un sapo venenoso. Cierro comillas. Sin embargo, Mendel, en un momento de lucidez, quiso salvar a un pequeño gitano de 4 años al que cuidó como si fuese su propio hijo. O sea, tenía corazón la perra desgraciada. Ne, O sea, me. algunas supervivientes recuerdan que la guardiana llegó a quererle, pero esa puntual ternura no logró ablandar por completo el corazón de hierro que esta señora tenía. Poco después le mandó a asesinar. Ahí tienes. Todos sus movimientos obviamente infundían pánico, y además, pues obviamente entre sus propios camaradas ella se ganó de nuevo el respeto, ¿sí? Y los mismos camaradas evitaban encontrarse con ella. O sea, imagínate, ese nivel era esta señora. Además, obviamente, la música, ella siempre colocaba música clásica de fondo cada vez que cometía sus torturas. La pasión de Mendel por la música clásica era casi obsesiva, ¿sí? Esto le llevó a crear la primera orquesta de mujeres de Auschwitz. No, o sea, tan Dicha más. agrupación, dicha agrupación constaba de prisioneras cualificadas No me crea que tan debían marica. tocar distintas piezas de música dependiendo de la situación. Había una música cuando llegaban los reclusos al campamento, durante las elecciones de la cámara de gas, en los pases de revista, durante los trabajos forzados y, por supuesto, durante las torturas y los asesinatos. ¿Conoces Beethoven? No, te mato. ¿Conoces Beethoven? Sí. Toca como Beethoven. No puedo, te voy a dejar sordo para que toques como Beethoven. Pongamos Vivaldi de fondo mientras te degollo. Todavía le falta, eso sí, todavía falta. Bueno, digamos que los nazis lo tenían todo muy bien estudiado. No, o sea, si Por, algo eran organizados, si sí, en algo eran buenos, eran ser organizados esos hijos de...
Sí, eso sí, desgraciadamente. Entonces, por un lado, ellos lo que hacían era debilitar la parte física del recluso, sí, obviamente privándole de sus víveres, y por otro lado, pisoteaban la moral también. ¿Cómo la pisoteaban? Efectivamente, sí. Pues de fondo, música alemana, interpretación, cánticos arios, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras torturaban, violaban, asesinaban, cámara de gas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digamos que aunque uno de los problemas que siempre preocupó a Mendel a su llegada a este campo de concentración fueron las malas condiciones de salubridad de sus instalaciones. Además, pues para nadie es un secreto que Auschwitz siempre sufrió de escasez de alimentos. O sea, digamos que al menos algo la preocupaba, ¿no? Claro, para el bien de ella, y era el tema de salubridad. Los cadáveres en Auschwitz se apilaban después de cada ejecución y eso generaba obviamente una multitud de epidemias. Ni siquiera se quemaban las pijamas, o sea, las pijamas de rayas de los presos, ¿sí? Estas obviamente Ujú. volvían a entregarse a nuevos reclusos y obviamente estas pijamas acababan infectados por el gas y pues obviamente los nuevos reclusos terminaban muriendo envenenados, ¿sí? Así que la obsesión de la supervisora no era otra que realizar sendas de desinfección para que los contagios no se siguieran propagando a lo largo y ancho del campo. Uno de ellos ocurrió en el invierno de entre 1942 y 1943. Básicamente, concretamente, esto fue un domingo y obviamente como venía siendo costumbre, Mendel pasaba a revisar, o bueno, pasaba revista a las 5 de la madrugada. En una de estas pasadas, por decirlo así, la perpetuadora realizó una desinfección y digamos que se podría decir que esta desinfección, gracias a esta desinfección, sí que ella escogió a 1.000 mujeres, bueno, 1.000 prisioneras, pues estas 1.000 prisioneras murieron totalmente congeladas por los fríos. Ella iba obviamente cubierta, pero ya podíamos imaginarnos cómo iban las prisioneras. Además, obviamente, durante las largas horas de fumigación, la bestia se entretenía pegando tiros a determinadas reclusas, asesinándolas en el acto. Tras Auschwitz, esta guardiana fue transferida al subcampo Mulldorf en el campo de Dachau, voy a decirlo así, me van a perdonar, ¿sí? Donde siguió obviamente perpetuando torturas y llevando a cabo selecciones de cámara de gas. Allí no estuvo mucho tiempo porque gracias a la llegada de los aliados en 1945, esto provocó su huida a través de las montañas del sur de Baviera. Ella quería regresar a su ciudad natal. Sin embargo, pues obviamente la libertad le duró poco. El 10 de agosto de 1945, la bestia de Auschwitz por fin era detenida por los norteamericanos e interrogada. Se dice que durante un año las tropas americanas tuvieron en cautiverio a esta señora. En octubre de 1946 fue extraditada a Polonia y tuvo que esperar un año más para ser juzgada por los crímenes contra la humanidad. La vista judicial comenzó en noviembre de 1947 en Cracovia. 2 años después de que se acabara la Segunda Guerra. Exactamente. Entonces, se dice que durante los juicios Mendel le echó la culpa de lo ocurrido a otros comandantes, ¿sí? Digamos que durante el mes, sí, o sea, como quien dice, yo me lavo las manos. Durante el mes que duró esta vista, se escucharon los testimonios de los implicados que estaban activamente en las masacres, en la selección, en los asesinatos judíos, pero también a los supervivientes obviamente de aquella catástrofe humana, sí, sobre todo los que pertenecían directamente, los que estaban bajo el mando de Mendel. Estos supervivientes decidieron alzar la voz y decidieron también señalar a los verdugos sin temor y sin represalias. Pero Mendel nunca asumió su culpa y negó todos los cargos que le imputaron. ¿Cómo la ves? Tiene huevo, loca, tiene huevo.
Untaba el dedo, untaba la mano, no era pues tan bravita. ¿Ah? O sea, esa mente psicopática de muchos asesinos es así, o sea, uno ve ese falso arrepentimiento después de que los capturan y no es nada nuevo. O sea, vaya a revisar las entrevistas de Garavito, vaya a revisar las entrevistas del monstruo de los cañaduzales, vaya a revisar las entrevistas después de capturado hasta del mismo Richard Ramírez hasta cierto punto. Oh, sí. Richard Ramírez, ese es otro personaje, ¿no? Que al final se terminó hasta casando. Otro personaje. Pero bueno, digamos que una de las cosas que decía Mendel, abro comillas, es que ella decía, yo no tenía ni látigo ni perro. Cumpliendo con mi servicio en Auschwitz, me vi obstaculizada por la terrible severidad de Hoss. Hoss fue uno de los comandantes no sé si lo estoy pronunciando bien, pero fue uno de los comandantes de Auschwitz, ¿sí? Ella dependía, bueno, dice, yo dependía totalmente del comandante y no podía impartir ninguna pena. Explicó ante el tribunal y el estrado. Incluso se dirigió a una superviviente que se encontraba en la sala, Berta Falk, y le dijo, abro comillas, entiendo que usted sueña con una patria, pero recuerde que no hay vida para los que no se rinden, cierro comillas. Aquellas palabras evidenciaban que los acusados se consideraban inocentes, creían ser simples ruedas, meras piezas de un engranaje mayor inducido por Adolf Hitler. Una vez. Juanse, yo creo que la miniatura debería ser tú así. No, pero es que es absurdo, o sea, ¿Cuál es el tema con la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial tiene un montón de momentos icónicos, momentos heroicos, si queremos llamarlo de esa forma, momentos ilustres, Pacífico, el levantamiento de la bandera, Pearl Harbor, donde se habla como de esa valentía y ese patriotismo por parte de los aliados. Y en este momento me estoy viendo en HBO Band of Brothers, en HBO Max, que habla justamente de todo ese fervor patrio que se impartía, y entonces uno siempre tiende a ver como esa contraparte de los aliados supremamente ensalzada y demás. Pero uno coge un libro, lo abre al azar de Segunda Guerra Mundial y encuentra esto. Y lo más triste es que uno encuentra esto y a pesar de que uno sabe que se va a encontrar con esto, se sorprende y se impacta y se frustra y le da rabia y le da odio. O sea, es como el capítulo de los Ustachas. Si quieren, vayan y revisen el capítulo de los Ustachas donde grabamos, donde se hablaba de la forma en cómo habían desarrollado un método casi perfecto para degollar judíos y que no les diera tendinitis general. O los experimentos que se llama Mengele, los experimentos que se generaron en la Segunda Guerra Mundial, este tema de la hiena, que no recuerdo cómo se llama, pero también era una vieja por este mismo estilo, pero muy parecida físicamente a Tronchatoro, la de Matilda. O sea, la Segunda Guerra Mundial está llena de este tipo de cosas y aún así me sorprenden y me impactan. Y me genera una duda gigantesca. ¿Cuánto más no sabemos? O sea, porque esto es lo que sabemos, y esto es lo que está documentado, y esto es lo que de lo que hay evidencia. Pero ¿cuántas otras cosas más no se hicieron en nombre de un fervor patrio, sin cabezas ni pies, para justificar el asesinato de más de 6 millones de personas, entre judíos, homosexuales, gitanos, negros, y cualquier persona que medianamente se atravesara dentro del camino del Tercer Reich? Cualquier persona que no pensara igual que ellos. Es correcto. Por eso esos estúpidos que me dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Venga, siéntese acá. Sí, Vengan, total. niños, sentémonos al lado de la fogata y hablemos un poquito de historia. Es que incluso no, o sea, digamos que por eso es que la Segunda Guerra Mundial es un tema que a mí me gusta mucho, a pesar, obviamente todos somos conscientes de las atrocidades que se llegaron a cometer ahí, pero lo que tú dices es verdad, hay muchas cosas que no conocemos, Y que no vamos a buenas saber. y malas, Y que no vamos a ¿sí? saber.
y que no vamos a saber nunca. Y la Segunda Guerra Mundial es básicamente esa parte de la historia donde uno se puede encontrar literalmente héroes y villanos. Y villanos. Y villanos. Y Y villanos. villanos. Y villanos. Y villanos, tal cual. Y recuerden que la historia la escriben los vencedores. Y para ser sinceros, los aliados tampoco es que hayan sido las... No sé, Bromitas. no es que hayan sido los ositos cariñositos que llegaron disparando arcoíris. No. O sea, lo que hicieron los aliados también fue una cagada. Solamente que de eso no se habla tanto porque pues, no tenían a gente prisionera en campos de concentración y quizás no utilizaban métodos tampoco pragmáticos. Pero creo yo que la bomba atómica no es algo que sea como muy... Muy de héroes. No, muy de héroes. Esa es la palabra. Entonces, bueno, llega el 22 de diciembre de 1947, el tribunal dictó sentencia a la bestia de Auschwitz y esta señora fue condenada a morir en la horca, ¿sí? Ella era responsable directa e indirectamente de la muerte de 500.000 de víctimas. Sin embargo, un día antes de ser ejecutada, Mendel tuvo la oportunidad de purgar, entre comillas, sus pecados en el baño común de la prisión. Esa mañana la entonces supervisora, y su compañera Teres Brandt se encontraban en las duchas cuando se percataron de una cara que les resultaba familiar. Se trataba de una ex superviviente, bueno, ahí voy a tratar de decir otra vez el nombre, Stanislava Rachwalova, reclusa de Auschwitz, ¿sí? Esta señora había sufrido las agresiones y vejaciones de la afamada nazi pese a su liberación al final de la guerra, volvió a ser encarcelada por sus actividades en contra del comunismo y enviada a prisión, la misma donde dormían sus carcelarias. La situación fue muy inquietante porque Stanislava observó que Mendel se dirigía hacia ella. Imagínate, ponte en esta, créate esa imagen mental, ¿sí? La polaca estaba aterrorizada, sin saber qué hacer, desnuda y mojada, porque de nuevo pues volvía a toparse con la guardiana. Durante esos instantes, ella rememoró todos los Todo lo castigos que le más hacían. severos que había, exactamente todo lo que había pasado de repente. Y bueno, Mendel la miró con el rostro bañado en lágrimas y con un sentimiento absoluto de humillación y dijo lentamente y con claridad, Chúpelo. le ruego que me perdone. No, mentira, le ruego que me perdone. Entonces Stanislava se percató, pues obviamente, de pues de que Mendel venía y ella lo que hizo fue que aparcó el rencor y el odio que sentía hacia esta señora y le respondió, le perdono en nombre de todos los prisioneros. No. Mendel se arrodilló y comenzó a besarle la mano. Tras ese agradable encuentro, todas regresaron a sus respectivas celdas. Pero antes de perderse de vista, la bestia de Auschwitz volvió a la cabeza sonriendo y dijo perfecto en polaco, gracias. Fue la última vez que víctima y verdugo se vieron. Su cadáver fue utilizado por los estudiantes de medicina para hacer prácticas. Antes de Mendel ser ejecutada, ella gritó, ¡Viva Polonia! ¿Sí? Y obviamente, pues, después de este grito, Mendel fue ejecutada. 15 minutos después, su cuerpo fue examinado, declarada muerta y enviada a la Escuela de Medicina de la Universidad de Cracovia. Allí los estudiantes se toparon con el cadáver de la mujer rubia de 36 años, de 1.65 metros, 60 kilos de peso y con marcas en su cuello. Mendel fue responsable directa e indirectamente de la muerte de 500.000 de presos. Y aquí termina la historia de este personaje. La sacó barata. 500.000.
Una sola persona, 500.000 personas. total. Barata la sacó baratísima. De No esos sé. capítulos que uno queda sin palabras porque lo que decíamos hace un rato, Juanse, conocemos, claro está, Primera, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, todo lo que entre comillas pasaron estos países, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto es capaz de llegar la mente humana? Por el simple hecho de sentir un poquito de poder. O sea, a tal punto de yo decirte, no, Juan Sebastián, te voy a flagelar porque, no sé, siento que no estás haciendo bien el trabajo y te voy a flagelar y te voy a dar 60 látigos y te voy a dejar desnudo y que te mueras. En O últimas, no, no practicar es. el tiro al blanco, practicar el tiro al blanco. Estoy aburrida en el campo y A ver, mato. creo entonces que nuestras madres tenían cierto espíritu nazi por allá guardado. Por el tema de que las mamás llegaban, cogían las correas, les La pegaban chancla. y les decían a uno, cuente. ¡Ah, uno! ¡Pia! ¡Dos! ¡Pia! Las mamás también Pero eran la unas chancla. sádicas. Sí, ¡Ping! pero pues, a ti nunca te pegaron con correa y te ponían a contar tus propios. O sea, las mamás también eran como así medio psicópatas que decían a uno, tráigame la correa que le va a pegar. Igual yo no puedo decir esto porque no sé mi mamá cuándo vaya a ver este capítulo, si es que en algún momento se topa con Historia Histérica por YouTube, porque no se lo he compartido. Pero, pues mamá, si escuchas esto, me acuerdo cuando contabas, sabía que yo le voy a pegar a la correa. Bueno, Así sí. era. Así eran nuestras madres, pero bueno. Ay, hombre. ¿Qué tal el capítulo de hoy, Juan? La historia la escriben los vencedores, realmente. Siempre lo he afirmado. Orwell lo decía, yo lo secundo. Y siento que acá es un retrato muy claro de eso. O sea, yo creo que los aliados hicieron no cosas iguales a ese nivel, pero también sé que hicieron cosas malas, pero no se habla tanto de eso. Pero cuando te encuentras con ese tipo de situaciones donde hay mujeres involucradas, no quiero sonar machista, pero digamos que la figura femenina dentro del campo de la guerra, para mí psicológicamente y para muchas personas, tiene una connotación muy diferente. Pero cuando ves a la mujer victimaria, como que eso te raya. Cuando ves a la mujer victimaria de esta forma, como que te raya el doble, porque Total. se desvirtúa toda esa, todo ese manto sagrado que hay dentro de la mujer, para darnos cuenta que en últimas, como dice Sebastián Camelo, las racadas en su podcast serialmente, todos llevamos un monstruo dentro, lo que pasa es que no sabemos cuándo puede salir a flote. Pero, sí, claro, puede que todos llevemos un, no sé, un monstruo, pero es que esto ya va más allá, o sea, esto es un problema, es una enfermedad mental, creería yo. Sí, total, Repito, total. no soy psicóloga ni psiquiatra ni nada de eso, pero que una persona disfrute con cosas tan sádicas como tener guantes blancos y sentir que esos guantes se manchan de sangre y yo sentir placer con eso ya Otro nivel, pero bueno. es otro nivel, sí. Pero bueno, Linis, ¿algo más para agregar? no, simplemente que regresamos con toda. Yo dije, este lo quiero hacer, mejor dicho, quiero hacer este capítulo y yo le decía a Juan Sebastián, este capítulo yo hago esto porque quiero hablar de este personaje. Y hay personajes que son igual o peores de atroces, Sí, ¿sí? Pero ahí vamos a ir hablando de poco a poco de ellos. También vamos a hablar de cosas que, entre comillas, fueron bonitas en la Segunda Guerra Mundial. Hay una historia de amor. Yo les comenté, creo que sí, les sí, comenté, ¿sabes que hablamos cuando hablamos de de las los mujeres. judíos? Una historia de amor lésbica, en donde ella judía, ella alemana, y bueno, You was vamos a a hablar boy, de eso I was a también. girl. O sea, Y en medio de la tormenta, ¿no?
Ver el vaso medio, ver el vaso medio lleno. Está lleno de lágrimas de judíos, pero es el vaso medio lleno. Y siento yo que o sea, algunos punticos, al menos medio lindos, pudieron haber. Ver, Ahora bien, ver el vaso medio lleno y ver la flor saliendo del estiércol. no sé, pues Juanse, ¿tú qué piensas? Digamos que por mi parte, yo creo que todos conocemos porque vi un comentario, ¿sí? De alguien que nos dijo que por qué no hablábamos de Ana Frank. Les repito, todos conocemos la historia de Ana Frank, ¿sí? Ya Juan Sebastián lo dijo en un capítulo. Todos conocemos lo que pasó con ella, con su familia. De hecho, el libro de Ana Frank no estoy seguro si es el primero o el segundo más Segundo. leído. Es el segundo, ¿cierto? El Es de la primero creo Biblia. que es la Biblia. Sí, el segundo más leído a nivel mundial. Entonces ya todos conocemos quién es Ana Frank. Es momento de darle la oportunidad a todos esos personajes, buenos y malos, que están en la historia. Y para seguir, También. para seguir por esa misma línea, el próximo capítulo voy a hablarles de Jesse Williams. Me adelanto acá. Ahora que estamos en el tema de los Olímpicos. Jesse Williams, el dios de ébano que le dio la jeta a todos los alemanes en los Olímpicos de Berlín antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, espérenlo para el próximo fin de semana. Los que llegaron hasta acá, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que en todas partes estamos como Historia Histérica. Recuerden seguirnos en YouTube, suscribirse, darle a la campanita, dejarnos los comentarios. Dímelo. Una acotación, recuerden que no somos historiadores, ¿sí? Siempre es Importante, bueno siempre lo aclararlos. decimos. Siempre lo Si hay decimos. errores en esto que yo acabé de comentar, por favor, ustedes saben, abajo toda la información, ¿sí? Siempre con respeto, me hacen el favor. No quiero madrazos hacia mi persona. Gracias. A mí sí, madre, a mí no me importa. Gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify, Spreaker, Anchor, todas las plataformas de podcast. Tenemos el canal de YouTube. De pronto las cosas que se hablaron acá, vamos a meter imágenes del episodio, sobre todo de la figura femenina de esta señora. La figura de esta señora, porque ya no sé ni siquiera si es femenina. Y nada, a todos muchas gracias. Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina.